del intercept y de la pendiente. Entonces, como dijo Diego, en la regresión lineal podemos optimizar una recta utilizando el criterio de ordinary least squares. Y en el caso de la regresión logística podemos utilizar esta métrica de max likelihood. Entonces, al inicio, si en el caso de la... Aquí estamos en un ejemplo de regresión lineal, pero es algo análogo para la regresión logística. Si tenemos puntos y ponemos aleatoriamente una recta que pasa por 0 y queremos simplemente ajustar la pendiente, entonces al inicio podemos fijar esta recta. Podemos calcular el error cuadrático con esta recta y proyectar en este espacio el error cuadrático. Entonces, cuando el intercept es 0, entonces intercept 0, el error es aquí, por ejemplo. Entonces, podemos actualizar el intercept, incrementar de 1, por ejemplo. O sea, aquí tenemos un intercept de 1 y el error es ligeramente inferior. Podemos seguir incrementando el intercept. El error va a bajar. Podemos seguir haciendo eso y va a llegar un momento donde el error va a volver a subir. Entonces, con eso podemos identificar más o menos dónde está el mejor valor del intercept. Por supuesto, quedan preguntas de cuál es el mejor paso para incrementar, porque podemos incrementar demasiado y pasar el mejor valor. Pero esos son problemas que pueden resolver el problema de gradient descent. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de gradient descent? Tiene un poco esta intuición, va a buscar incrementar cada parámetro de la ecuación. Va a proyectar estos puntos en este espacio. Aquí tenemos la función de costo, por ejemplo, sería el max likelihood en el caso de la regresión logística. Y aquí es el parámetro que queremos optimizar. Entonces, al inicio, nuestro modelo tiene este max likelihood. Vamos a incrementar el parámetro que queremos optimizar. El max likelihood va a bajar en este caso. Vamos a calcular la derivada y vamos a ver si esta derivada es negativa. Entonces vamos a seguir incrementando. Pero poco a poco la derivada va a suavizarse y acercarse de 0. Entonces vamos a hacer paso cada vez más pequeño para llegar al buen... en lugar de hacer un gran paso, si la deriva es inferior, vamos a hacer pequeños pasos hasta llegar a una deriva cerca de 0. Y cuando la derivada es cerca de 0, hacemos pasos pequeños hasta llegar al momento donde la derivada deja de ser negativa. Entonces, el interés de los algoritmos de gradient descent es que calculando la derivada podemos ajustar el tamaño del paso, hacer pasos grandes cuando la derivada es muy importante y hacer pasos más pequeños cuando la derivada se acerca de 0. Y el nuevo paso se puede calcular multiplicando la derivada anterior con un parámetro que se llama learning rate, que es un hiperparámetro que se puede ajustar al momento de hacer el entrenamiento. Eso tendremos la oportunidad de volver a conversar sobre eso. Entonces, bueno, en práctica, dejamos de actualizar el parámetro, dejamos de optimizar el parámetro cuando nos acercamos de una derivada cerca de 0. O también podemos decir que después de ciertos números de pasos, ya no queremos optimizar los parámetros y no guardamos el último parámetro. En resumen, me quedan dos slides. En resumen, algo importante que mencionar es que efectivamente necesitamos un criterio, necesitamos una función de pérdida que nos permite estimar si un modelo es correcto
o genera errores en comparación con nuestro modelo con nuestro dataset de entrenamiento. Entonces, en el caso de la regresión lineal, podemos utilizar este criterio, Ordinary Least Squares, o el Max Likelihood en el caso de la regresión logística. Entonces, eso es nuestra métrica, nuestro criterio que nos permite estimar la calidad del modelo. Y el Gradient Descent es como una familia de algoritmos que permite estimar cómo actualizar los parámetros de nuestra ecuación. Y hay dos conceptos importantes, es el tamaño del paso y el learning rate. Y para terminar, en resumen, ¿cómo funciona el algoritmo de Gradient Descent? Aquí tenemos un espacio donde J representa nuestra función de costo. Entonces podría ser el max likelihood del modelo. Y aquí tenemos dos dimensiones que podrían ser dos pesos de la ecuación que queremos optimizar. Podría ser, por ejemplo, W0 y W1. Podría ser el intercept de la recta y el peso de la primera característica, por ejemplo, el peso asociado al peso del ratón. Dijo que el J0 era el max likelihood, ¿cierto? O el Sí, J sería la función de costo, sí. Ah, Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de Gradient Descent? Primero, vamos a fijar un punto aleatorio. Entonces, como les decía, fijamos un modelo aleatorio, eligiendo aleatoriamente el W0 y el W1. Entonces, aquí, por ejemplo, sería nuestro punto A, sería nuestro modelo aleatorio. Con este modelo aleatorio, vamos a calcular cuál es el max likelihood. Nos da un valor. Y luego lo que vamos a hacer es buscar optimizar los pesos, calculando la derivada y buscando en qué dirección ir. Entonces, aquí, si calculamos la derivada, nos invita a actualizar las coordenadas del punto A en esta dirección, con cierto paso. Entonces, vamos a mover este punto A, vamos a moverlo por aquí, volver a calcular el max likelihood, volver a calcular la derivada, actualizar los pesos y seguir así hasta llegar a un mínimo local aquí. Y cuando llegamos a este mínimo local, podemos decir, ya, llegamos a un modelo que optimiza o que minimiza, en este caso, la función de costo. Entonces podemos decir, ok, eso está bien, llegamos al mejor modelo posible, pero en realidad no, porque podríamos llegar a un mínimo local. Entonces la idea de los algoritmos de Gradient Descent es volver a hacer eso varias veces, eligiendo punto inicial aleatorio, distintos. Por ejemplo, la segunda vez podríamos empezar aquí, o la tercera vez empezar aquí, y repetir eso cierto número de veces, esperando un día encontrar el mínimo global. Y eso sería el mejor modelo que podríamos obtener. Entonces es un proceso iterativo donde no estamos seguros de llegar al mínimo global, pero estamos buscando la mejor solución de manera iterativa, porque sería demasiado complejo calcular todos los valores posibles, en particular cuando tenemos n características en nuestro problema. No sé si lograron seguirme. sí. Eso es normal si es difícil. Podemos aprovechar la clase a las 3:50 para volver a hablar de eso y